Hola Master Fam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre salud integral. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Hoy voy a hablar de un tema que para mí es bien interesante. Muy buenos días para todos. Por ahí veo a Lorena. Hola, mi Lore, ¿cómo estás? Por ahí veo conocidos, Aurorita, Dora Luz, ¿cómo están? Tienen la cámara abierta, pero no. Luceli, Cristian, mi Cris, ¿cómo estás? René, Damaris, Oliva, ay, Martica Castillo está conectada, qué bien, bienvenidos a todos, no los puedo saludar a todos, pero me alegra mucho saber que están acá, que están listos a recibir información. Y hoy, pues yo, la verdad sea dicha, yo digo que sé poquito, porque en realidad sé muy poquito. Me gusta mucho aprender y todo lo que aprendo trato de enseñárselo a todo el mundo. Entonces hoy vengo a eso. Voy a compartirles pantalla en un momentico. Voy a compartir por acá. Ampliémosla. Se ve completica, ¿cierto? ¿Alguno que me señalen en la cámara que sí se ve completica? Sí, listo, Aurorita, gracias. Bien, entonces, hoy voy a hablar específicamente de un tema que para mí ha sido muy importante, ha sido, digamos que muy revelador. Un autor que empecé a leer hace quizá 4 años, que se llama Joe Dispenza. Yo ya he hablado de él, de algunos de sus libros, pero hoy en particular voy a hablar de un libro que se llama El placebo eres tú, descubre el poder de tu mente. Yo insisto mucho en este tema porque para mí es supremamente importante que la gente entienda que todo depende de uno. Depende de cómo vean las cosas que ves cambian, decía un autor que me gusta mucho. Pero depende de mí, o sea, si yo quiero hacer algo, si yo lo quiero modificar, lo puedo hacer. Y este libro reveló para mí un montón de cosas como que yo no había entendido y espero que hoy pues tenga algo revelador para cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el placebo? Aquí saqué la definición que tenemos de placebo en una de las páginas donde más conceptos hay en internet, que es Wikipedia. Entonces dice: un placebo es una sustancia o un compuesto químico farmacológicamente inerte que se utiliza en un control de ensayo clínico. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que, pues, no sé si a ustedes les ha pasado, si tienen contacto con gente que tenga cosas con laboratorio, dicen en prueba doble ciego con placebo. Y uno dice, bueno, a uno como que no le interesa mucho ese pedazo. El placebo es, y ahorita les voy a contar de dónde fue que salió el placebo, por qué surgió. El placebo es capaz de provocar un efecto positivo en cierto individuo que está enfermo por algo y le dan algo que no lo va a mejorar, pero se mejora. Es algo así, una pastilla de azúcar, una inyección de agua salinizada. Ese es el efecto placebo que causan nosotros. Entonces, cuando yo veo eso y digo, ok, o sea, una pastilla de azúcar me va a quitar el dolor de cabeza, y uno dice como que, no, eso no va a ser verdad. Resulta que les voy a contar algo histórico. ¿De dónde salió el cuento del placebo? Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a salir muchos heridos. La morfina, que era el analgésico más fuerte que tenían en esa época, se les acababa muy fácil porque estaban en zona de guerra, se les acababa, y resulta que un médico, no me acuerdo ahorita el apellido, decía, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y una enfermera, en ese agite y en esa cosa que ¿qué hacemos? Cogió solución salina, las bolsitas estas de suero que nos ponen a veces cuando vamos a la clínica. Cogió solución salina, la sacó de su bolsa, la puso en una jeringa y le dijo al doctor, aquí tengo la morfina. El paciente, que era un miembro del ejército, tenían que hacerle una operación muy delicada, y si no tenía ni anestesia ni morfina, pues le iba a dar un choque cardiovascular. Entonces,
pues ella en su afán dijo, aquí tengo la morfina, y miró al doctor y le dijo, inyéctesela. Le inyectó la solución salina al soldado y empezó a hacer la cirugía. Empezó a hacer la cirugía y él decía, me duele un poco, pero la morfina me ha hecho efecto. Y pues ellos se miraban como diciendo, ¿cómo le está haciendo efecto si es solución salina? Pero pues le está haciendo efecto. Ok, bueno. Entonces, lo operaron, el tipo salió bien, la cirugía salió bien, el tipo como si le hubieran puesto de verdad la morfina. Después del tiempo, pues el doctor, el mismo doctor y la misma enfermera seguían trabajando en la misma guerra y resulta que pues el tipo después de que salió de la guerra hizo un artículo diciendo todos los efectos que tenía para sus enfermos. Entonces hicieron investigaciones y las investigaciones han dado para mucha cosa. Hay muchas historias. Si ustedes son curiosos, van a ver que hay muchísimas historias sobre los placebos. Les voy a contar solo dos historias. Un señor que vivía feliz con su esposa en Estados Unidos, Sam se llamaba, vivía, el sueño de él y su esposa era navegar después de que se pensionaran, entonces compraron una casa cerca a un lago artificial, divina la cosa, y resulta que el lago artificial se le dañó las compuertas, hubo una inundación espantosa, la señora se murió, el señor no, el señor se agarró, y como a los 6 meses, el tipo empezó como enfermo, fue al médico, le dijeron que tenía cáncer de hígado. Entonces, oh my God, voy a mirar las cámaras a ver si alguno ha tenido una historia de cáncer en su familia. Cuando nombran cáncer, nombran es muerte, ¿sí o no? Uno le dicen, le dio cáncer, no, ya se murió. O sea, yo no sé si les pase a todos, pero la mayoría de personas cuando les da cáncer, dice, se murió. O sea, un cáncer en la familia, chao. Carita dice, sí, por Dios. Efectivamente, cuando nosotros nos nombran cáncer, digo, no, ya, ahí no tenemos nada que hacer. Resulta que él pues estaba muy triste por la pérdida de su esposa, ahora le dicen que tiene cáncer, entonces empezó a desmejorarse físicamente, conoció a una mujer en el hospital, se atrayeron mutuamente, ella le dijo, tú estás enfermo, yo estoy sola, si quieres nos juntamos, se juntaron, ella en aras de acompañarlo en su enfermedad. Así es, mi Lore. Y resulta que él, pues él se casó con la señora, la nueva persona que llegó, lo tuvieron que llevar al médico, cuando lo llevaron al médico, el médico le dijo, pues yo lo veo, los síntomas están muy mal, estás muy débil, el tipo estaba además muy deprimido, mejor dicho. Entonces el médico le dijo, ¿qué quiere que haga? Le dijo, ayúdeme a llegar a Navidad y celebrar con la familia de mi esposa. Él dijo, ok, bueno, yo lo voy a hacer, vamos a hacer lo necesario. Y pasó Navidad, pasó Año Nuevo, y en Año Nuevo lo tuvieron que llevar a la clínica porque tenía una afección pulmonar. Él fue a la cita, el médico le dijo, mira, ya pasó, no sé qué, tienes una afección pulmonar, pero pues no es tan grave como para que estés tan mal, no sé qué pasa, y al día siguiente murió. Y en ese momento estaban haciendo investigaciones sobre cáncer de hígado. Le hicieron autopsia al señor y resulta que el señor no tenía ningún cáncer de hígado. Oh my God, ¿cómo así? Entonces, ¿de qué se murió? Pues resulta que al parecer la primera ecografía había salido con un error, como llaman acá en Colombia un falso positivo, salió con un error y asombrosamente
el señor no tenía ninguna afección que lo hubiera matado. Solo se murió porque desde antes, tanto su entorno, su médico, su familia y él mismo creyeron que tenía los días contados y se murió. Y uno dice, ay, no, Sandra, sí, pero aquí me están contando historias, mi tío murió de cáncer, la esposa de cáncer en los huesos. Entonces, no, Sandra, pero es que eso es verdad, de pronto este caso que no era verdad, y pues sí, pero se lo creó con la mente. Carolina Aguilar dice, todo es mental, uno mismo se mata muchas veces, es verdad. Entonces, aquí va el primer consejo de mi parte. Si tú o alguien cercano a través de exámenes de médicos, le dicen, tiene una enfermedad terminal, no lo mate todavía. Espera. Puede que sí se vaya a morir, todos nos vamos a morir. Puede que esa enfermedad sí lo tenga tan involucrado, que sí sea tan mala, que ajá, pues puede que sí. Pero no lo maten antes. Otra historia que les voy a contar. Mira, así es. Otra historia que les voy a contar. Resulta que un muchacho que tenía un problema de depresión, resulta que esa persona tenía un problema de depresión. Él se enteró que había un caso de un efecto placebo que estaban tratando en un laboratorio. Él dijo, yo necesito eso porque yo tengo un caso de depresión muy grave, terminé con mi novia, no tengo trabajo, estoy en la inmunda, yo necesito que alguien me ayude. Entonces fue al laboratorio, le dijeron, no sé qué, listo, perfecto. Entonces, pues él sabía que tenía el efecto placebo. Entonces, cuando le dicen eso al muchacho, él dice, me voy a sanar de la depresión, ya voy a olvidar todas las cosas terribles que me han pasado, mejor dicho. Y a él, curiosamente, él le correspondió sin él saberlo, las pastillas que eran de azúcar, porque lo que hacen en un efecto placebo es que a un grupo le dan, digamos que están investigando una nueva pastilla para la depresión. Entonces lo que hace el laboratorio es que coge un grupo de gente, 80 personas. De esas 80 personas, a 40 les da la pastilla nueva y a 40 les da una pastilla de azúcar. ¿Saben quiénes? No, ni los que se la están tomando, ni los que se la están dando. Ninguno de los dos sabe. Y hacen un tratamiento y lo que generan en realidad es que yo, como una persona que tenía un problema, pues o se me soluciona con la pastilla de azúcar o se me soluciona con la pastilla que está generando el laboratorio y así el laboratorio la puede sacar al mercado. Ok, entonces este muchacho un día amaneció muy mal, amaneció más deprimido que de costumbre y dijo, no, esta vida no tiene sentido. Y se tomó casi todo el frasco de pastillas que le habían dado. Se las tomó. Como a la media hora empezó a sentirse mal, sintió que la tensión se le bajaba, sintió que no podía caminar. Él salió a pedir auxilio, pero no encontró a nadie. Llegó a la mitad de la calle y resultó que como que se desmayó, lo cogieron, él tenía las pastillas en la mano y alguien se le acercó le dijo, es que tengo una sobredosis y tenía las pastillas en la mano. Se lo llevaron a clínica, le hicieron no sé qué. Cuando llegaron y le hicieron exámenes, no tenía absolutamente nada. No tenía síntomas de hipertensión ni de hipotensión. No tenía, o sea, todo el efecto que la pastilla real hubiera hecho en él, la tenía. Pero él estaba comiendo, era pastillitas de azúcar. Eso es lo que llaman un efecto nocebo. O sea, la pastilla no estaba haciendo ningún efecto. Lo que hizo efecto fue su mente.
Entonces uno dice, por Dios santo, pero eso no puede pasar. Claro que puede pasar. Entonces le produjo un efecto tan dañino en su mente que su cuerpo lo creó. ¿Ok? Entonces, y así hay historias, o sea, hay gente que le han operado una rodilla, o sea, no le han operado la rodilla, le hacen una incisión en la rodilla, al otro día se despierta muy adolorido y resulta que no le han hecho nada y después de meses tiene recuperación, y después se entera que no le hicieron nada. Entonces uno dice, oh por Dios, eso puede pasar. Y no nos damos cuenta que nosotros casi todos los días tenemos ese tipo de efecto en nosotros mismos. Entonces aquí me voy a apartar un poquito del tema y les voy a hablar. Es verdad, así es, Vilmis. Hay estudios aprobados por universidades grandes donde dice que las personas optimistas están más sanas física y mentalmente. Optimista significa mejor. Entonces, las personas optimistas normalmente se enferman menos, tienen mejores defensas, el estado emocional es muy chévere permanentemente, se disfrutan más de actividades, están más tranquilas, están más contentas, están más serenas. Entonces, aquí hay otro consejo. Mejore su optimismo. Últimamente, el fin de semana pasado, tuvimos en Colombia un hecho electoral fuerte para muchas personas y había mucha gente que decía cosas y yo decía, ¿y por qué piensan en eso? ¿Por qué? ¿Por eso que en qué le puede afectar? No, que es que si queda Pepito, entonces no sé qué, pero si queda Juanchito, entonces no sé cuál. Pero si usted mañana se va a levantar a trabajar, hace exactamente lo mismo. El presidente puede ser Pepito o Juanchito, pero depende de usted. Sí, que puede afectar muchas cosas. ¿Y en qué le aporta pensar mal de lo que puede pasar? No, que es que yo soy de aquí, no de allá, yo soy de centro, yo soy de... ¿Y en qué le puede afectar? Piense mejor, de la mejor manera que pueda. Volvemos a lo del placebo. Resulta que, y aquí quiero excusarme si quiero susceptibilidades. Nosotros somos susceptibles. Entonces, a veces algunas personas hablan de hipnosis, ¿no? Que es que lo hipnotizaron, entonces como lo hipnotizaron, entonces ahora aprendió inglés rapidísimo. No, que es que esa persona reza el rosario o va a la iglesia o asiste a su culto y con base en eso fue a la misa de la iglesia de no sé qué cosito y entonces con base en eso se le ayudó, se le alivió la rodilla. No, imagínense que es que a mí me están haciendo magia negra y por eso es que vivo como una garra y nadie me quiere y todos me odian y mejor me como un gusanito. O que yo mismo me sugestiono, no, es que imagínense, es que tengo un dolor acá en la parte izquierda y eso seguro es una apendicitis. No, estoy segura que es una apendicitis porque es que el dolor, y yo empecé a investigar en internet, entonces yo me sugestiono, sea para bien o sea para mal, que está bien o que está mal, no, ninguna de las dos, porque es que si tú estás en un proceso mental, no sé, te da susto hablar en público, por decir algo, y has hecho lo que se te ocurra, pero alguien te dijo, venga, y si yo lo hipnotizo y ya con eso, entonces habrá gente que le diga, ay, sí, ya, ay, con una hipnosis, entonces ya, o otra persona dirá, no, es que yo estoy rogándole a Dios por un trabajo, por una nueva oportunidad, y yo por eso todos los días rezo el rosario. ¿Para usted está bien eso hacerlo? Bien, sígalo haciendo, con fe, con entusiasmo. Yo personalmente creo firmemente en Dios y lo tengo en mi vida de manera permanente. De lo que sí no estoy de acuerdo es que no, es que a mí me están haciendo brujería. ¿Qué es eso? O sea, claro, hay gente mala, sí, hay mucha gente mala, sí, lo sé. Hay mucha gente que maneja malas energías, también lo sé.
pero de mí depende que algo suceda o no. Porque vuelvo al título del libro, el placebo eres tú. De ti depende que tus oportunidades lleguen, que tu habilidad para hablar en público se desarrolle, que tu capacidad de hablar en inglés para que viajes a tal sitio, que tu cuerpo se mejore fisiológicamente, que tu mente pueda aprender más rápidamente, que tu disciplina sea mejor. Entonces depende de mí y de mi susceptibilidad. Hay mucha gente en la toma de esta clase, hay mucha gente que hace redes de mercadeo. Y cuando uno hace redes de mercadeo, uno tiene que aprender mucho del ser, porque pues al final nuestro negocio, las personas que hacemos redes de mercadeo, son las personas. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos adecuadamente con todas las personas. Entonces, cuando nosotros vemos que es que entró a una red de mercadeo y le están lavando el cerebro, ¡ay, qué bueno! Que se lo laven bien y se lo restrieguen así y le quiten todo el mugre. Porque uno en serio se llena de muchas cosas feitas, feas, feitas. Y qué bueno que la susceptibilidad sea para pensar que las cosas son mejor y no que las cosas son peor. Entonces, es que yo soy muy susceptible. No, yo no soy susceptible. A mí no me meten cuentos, a mí no me meten ideas en la cabeza. Déjese meter ideas en la cabeza, buenas, que lo modifiquen, que le cambien su cerebro. Déjese que se las meta en esa parte consciente y en el subconsciente. Acuérdense que nosotros a veces nos metemos más cosas. Por ejemplo, cuando nos levantamos y en lugar de agradecer, prendemos el televisor y ponemos las noticias. No hagan eso, porque se están metiendo toda la basura que echan. Que el chisme, no, ese chisme, alguien, no me acuerdo qué autor habla de que me va a contar una historia de alguien, ¿esa persona está presente? No, entonces no la quiero escuchar. No, pero es que le voy a contar, no la quiero escuchar. ¿Esa persona me va a aportar, esa historia me va a aportar algo a mí? No, entonces no la quiero escuchar. Los chismes pasa lo mismo. Pero si a mí me van a echar un chisme de algo que me fortalece, de algo que limpia mi mente, de algo que cura mi organismo, digo, ese chisme sí lo quiero escuchar, porque me aporta y porque me va a brindar cosas buenas a mí. Cuando yo cambio la visión de la enfermedad y su forma de expresarla a través del cuerpo, ¿eso qué significa? Que si yo todos los días pienso, venga, es que me duele la cabeza todos los días. ¿Qué será? ¿Será que tengo un tumor en la cabeza? ¿Será? Entonces uno le diría, pues tómese un analgésico. Ya, sencillo, tómese un analgésico. Ok, pero si a mí me duele la cabeza todos los días, es que está pasándome algo. No necesariamente que tenga un tumor en la cabeza. Puede ser, sí, claro. Pero, ¿y no será que es que usted está comiendo muy tarde? Está comiendo mucho dulce, no está tomando agua. Haga cambios. Y si ese cambio tiene un cambio en su cuerpo, en su mente, en su energía, dice, es que estaba como estreñida. Y por eso es que me dolía la cabeza. Sí, es que todos los días me vengo en Transmilenio, que es el transporte público en Bogotá. Todos los días me vengo en Transmilenio y me espichan y tengo que estar pendiente del celular, que no me lo roben ni el bolso. Es estrés. Entonces de pronto hay que llegar a la casa y bajar un poquito los niveles de estrés. Quizá, ¿no? ¿Se me durmieron? ¿No es cierto? A ver, ya me está asustando. Que veo muchas cámaras abiertas, pero sin gente. Les dije, no, dejaron todas las cámaras abiertas sin gente. Ya me está asustando. Bueno, Carito ya se rió, quiere decir que sí está. Dios santo, hay muchas cámaras abiertas sin gente. Ya me estaba asustando. Yo dije, no, pero ¿cómo así? Dejaron todas las cámaras y se fueron. Bueno, aquí vamos a hablar de 3 cosas que para mí son muy importantes. Primero, el proceso, el tema del placebo
No es que yo me tomé una pastillita mágica, sea de azúcar, de un Advil, un lo que sea, y entonces el cuerpo se me sanó. No. Resulta que lo que hace el placebo, el efecto en realidad del placebo, es que yo me tomo la pastilla y como mi cuerpo es el mejor boticario que hay, porque nosotros tenemos una química que produce, ustedes ya lo hemos hablado en varias ocasiones y sé que varios de los conferencistas de la TOP lo han hablado, tenemos medicinas internas que las producimos. Entonces, como nosotros lo producimos y alguien nos dice, nos sugestiona y nos dice, venga, Haider, es que imagínese que como usted tiene un problema en los ojos, estas pastillas usted se va a tomar 2 al día y eso va a mejorar su visión. El médico se lo dijo. ¿Quién es el médico? Su autoridad. Y él le cree al médico. Ah, perfecto. Entonces, se la está tomando, está en un proceso nuevo, está en un proceso de investigación, esas pastillas son la machera china. Entonces, perfecto, ok. Se las toma muy juicioso, cada 12 horas, todos los días, todos los días. Y él se da cuenta que su visión se está mejorando. Ah, es que las pastillas son mágicas. No, no son mágicas. Su cuerpo, a través del pensamiento que usted le introdujo y le dijo, esas pastillas van a mejorarle la visión, lo que hace el cuerpo es producir la química necesaria para que esa sustancia que en algún momento estaba y lo solucionó, en este momento vuelva y lo haga. Ay, ¿será? Pero entonces el cáncer me lo quito así, de pronto. Hay muchos casos de cáncer, de remisión de cáncer y de enfermedades complicadas que se solucionan y los médicos dicen, no sé qué pasó. No tengo ni idea qué fue lo que pasó, no tengo idea de cómo lo solucionó, pero su cuerpo algo hizo y lo solucionó. Si hay un gen en particular que ya fabricó en algún momento de su vida un determinado un cóctel químico para que algo se solucione, ¿por qué eso no se puede volver a preparar internamente y volver a activar ese gen que me reparó? Eso es lo que yo debería pensar de manera permanente. Si yo, no sé, voy a poner alguna historia, no es que yo en algún momento tuve dolores articulares y entonces yo fui a donde el chamán Juanchito y entonces Juanchito me aplicó un menjurje que él hizo allá y de ahí en adelante no me volvió a dar del dolor. Y uno dice, ay, qué bendición. Y le dijo a la tía Maritza, y entonces Maritza dijo, yo quiero ir a donde ese mismo chamán. Pero es que me da susto. Pero es que no me gusta. Ay, tenemos artistas en la sala. A ver, vamos a mirar a ver los artistas. Vamos a mirarla, a borrarles. Gracias. Y resulta que Maritza como que le daba asco que el chamán la cogiera. Y como que, uy, gas, no, es que eso huele a feo. Y eso que me va a aplicar en las rodillas y en las piernas, uy, no, guácala. ¿Usted cree que se va a aliviar? ¿Se va a aliviar de la misma manera que se alivió su sobrina? No se va a aliviar. Porque no le permitió a su cerebro sugestionarlo lo suficiente. Ay, Sandra, entonces me tengo que volver sugestionable y creerle a todo el mundo. No. Pero yo tengo la posibilidad de modificar mi fisiología y mi química para que esto funcione. Y que el título del libro que me dice El placebo eres tú sea real y verdadero para mí. Entonces, ¿yo puedo ser mi propio placebo? Sí. Entonces vuelvo al cuento de las personas positivas. En el mismo entorno, una persona con mentalidad positiva genera una situación positiva. Pero una persona en la misma situación, en el mismo entorno, con las mismas situaciones,
que tiene mentalidad negativa, ¿qué va a crear? Una situación negativa. Y ese es el gran milagro de nuestra ingeniería biológica. Ahí es que se basa el libre albedrío. Ahí, en ese momento. No es que, ay, no, es que yo hago lo que se me da la gana y no le hago caso a mi mamá, a mi papá. No, 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 de eso no se trata. De lo que se trata en realidad es qué hago yo con mi química, qué hago yo con toda mi producción de hormonas, de enzimas. Y no solo estoy hablando de la parte física, ¿no? También estoy hablando de la parte emocional, de la parte profesional, del cuerpo, de la mente, del espíritu. Toda esa ingeniería biológica individual que tenemos es la que nos permite modificarnos. Sandra, usted me está diciendo que yo puedo solucionar una artritis que tenía desde hace 30 años. Sí. No, no le creo. Bueno, inténtelo. Hágalo. Inconsciencia. He visto muchos casos. Muchos casos. ¿También he visto morirse gente? Sí, también. Porque así es la vida. Pero de nosotros depende que mientras estemos vivos tengamos una mentalidad positiva, tengamos optimismo y tengamos la certeza de que nuestra ingeniería biológica, cada una personal, individual, decide para qué camino coge. Yo decido. Entonces aquí me van a decir, pero ¿y cómo hago eso? Ok, entonces tenemos primero el condicionamiento. Yo normalmente, y conozco gente que le pasa eso, no sé, alguno me confirma en el chat, es que a mí el dolor de cabeza solo me lo quita el Advil Ultra. No, es que imagínense que yo tengo migrañas y solo con las goticas de CBD es que se me quita la migraña. Y uno dice, ah, son muy buenas. Y uno se las toma y tiene la misma migraña y no le hacen nada. Bueno, la persona está condicionada con que asocia un recuerdo del pasado, por ejemplo, tomarse un analgésico, con un cambio en mí. Ajá, ahí dice, yo solo tengo que dormir y ya. Hay gente que puede durar 3 y 4 horas en la oscuridad, todo le molesta, el ruido, la luz, le da vómito. Hay gente que pasa así. Entonces, si yo tengo un recuerdo, resulta que cada vez que yo me tomo un analgésico, ¿qué cambio fisiológico tengo? Pues se me quita el dolor. Entonces, ¿yo qué hago? Yo asocio eso y yo ya sé que si a mí me duele el estómago porque me indigesté, me tomo un Alka-Seltzer. Que si yo tengo un dolor articular muy fuerte, yo tengo que tomar tramadol. No le sirve otra cosa, no me sirve nada más. ¿Y qué va a pasar? Pues que no le va a servir nada más. No le va a servir nada más porque ya tengo el condicionamiento. Ese condicionamiento lo tengo. Cuando resulta que yo genero expectativa, por ejemplo, la señora de los dolores o el muchacho que le dijo, yo quiero quitarme la depresión, y el médico me dice, mira, es que está saliendo un nuevo medicamento que es muy efectivo para el problema tuyo, quisiera que lo ensayara. Ya lo he tratado con 3 o 4 pacientes y me parece que te puede funcionar muy bien. ¿Qué hizo la persona? El médico ¿qué hizo? Le dio su sugerencia. Y yo como paciente creo en él, me sugestioné, dije, ok, eso está bien, eso es me hizo una sugestión positiva sobre ese producto, voy a generé una expectativa en mi cuerpo y en mi mente y dije, ok, puede ser que me funcione, yo llevo muchos años con dolor de las rodillas, me lo voy a tomar. Y yo espero un resultado distinto. Yo espero un resultado distinto. ¿Eso qué significa? Que yo le voy a dar un significado diferente a algo. Le voy a dar una intención a algo. Me voy a tomar un producto para que me solucione algo. Entonces, si yo le doy a cada persona o a cada acto que hace conmigo
un significado diferente, ya sea una persona, un lugar, un objeto, para que me cambie a mí en mi interior. Por eso a veces los mentores que asumimos en nuestro trabajo, en nuestra red de mercadeo, en nuestra familia, no, que es que yo necesito un profesor de inglés y asigné a una persona para eso, y yo le doy el significado y le aparto el tiempo y le digo todo lo necesario que voy a hacer con él, pues ese significado es el que me permite a mí cambiar mi interior. Porque acuérdense, tener los mismos pensamientos me lleva a tomar las mismas decisiones. Tomar las mismas decisiones nos lleva a manifestar la misma conducta. Manifestar la misma conducta nos lleva a crear las mismas experiencias. Crear las mismas experiencias nos lleva a tener las mismas emociones. Y tener las mismas emociones nos conduce a los mismos pensamientos. ¿Se dieron cuenta del círculo? Es un círculo tremendo. Y uno a veces como que no lo percibe. Pero si yo cambio mis pensamientos, ¿qué va a pasar? Voy a cambiar mis decisiones. Y si cambio mis decisiones, me va a llevar a manifestar una conducta diferente. Si yo cambio mi conducta, pues, ¿qué nos sucede? Nos lleva a crear otras experiencias diferentes. Cuando yo tengo otras experiencias, puedo tener otras emociones. Y al tener otras emociones, cambio mis pensamientos. ¿Sí se dan cuenta la diferencia del círculo? Y eso pasa no solo en la parte emocional, en la parte intelectual, no, en la parte fisiológica, física también pasa. Nada, ni tu cerebro ni tu cuerpo cambian porque estás teniendo los mismos pensamientos de siempre, realizando las mismas acciones. Nosotros tenemos, no me acuerdo exactamente la cifra, pero son como 70,000 pensamientos diarios. Y todos esos 70,000 pensamientos, el 90% son los mismos que el día anterior. O sea, yo siempre me levanto para el mismo lado de la cama, siempre doy los 4 mismos pasos para llegar al baño y cepillarme los dientes con la misma mano. Me aplico siempre el champú y compro siempre el mismo, como que ni pienso que me lo estoy aplicando. Siempre me aplico el mismo perfume con la misma mano. Y casi que tengo la misma rutina de ropa. Pues, fíjense en eso, ¿no? O sea, ustedes a veces no se dan cuenta que el martes de la semana pasada se pusieron la misma pinta que se pusieron este martes. Jesús, que van y compran el pantalón y compran el mismo pantalón que tenían hace 2 meses y ya no les quedaba bueno por grande o por pequeño. Que cogen el mismo camino para ir a un sitio, a pesar de que pueden hacer 3 o 4 caminos diferentes, siempre cogen el mismo camino. Siempre tienen la misma reacción con la misma persona cuando esa persona dice algo que a usted le molesta. ¿Qué consecuencia tendría eso buena para nosotros? En cambio, si nosotros cambiamos, es que ensayen mañana, levántense por el otro lado de la cama, cepíllense con la otra mano, va a ser raro, es posible que se entierre en el cepillo, porque uno no, pues uno se cepilla con la mano dominante, entonces la persona se cepilla con la otra y como que no sabe cómo se hace, como que no quedó bien cepillado. Háganlo, tomen otro camino, miren en su closet qué ropa hace mucho rato no se pone, póngase. Maquíllese diferente las damas. Póngase otra camiseta, los caballeros, otra camisa. Eso sí, pues, bonitos, ¿no? Bonitos siempre, siempre. Y van a ver el cambio. Ay, Sandra, pero eso qué tiene que ver con mi salud y con convertirme en otra cosa, todo. Si usted cambia sus pensamientos hoy y toma decisiones diferentes, usted va a manifestar una conducta diferente. Sus experiencias van a ser otras, porque les aseguro
y espero que los que mañana se cepillen con la otra mano, que se cepillan, me escriban y me cuentan cómo les fue, si se enterraron el cepillo, o que se peinen el cabello con la otra mano. A ver cómo les va. Van a tener experiencias diferentes. Y si eso es en una cosa tan chiquita como cepillarse los dientes o peinarse, imagínense que pase eso con su salud. A veces la gente come sin ni siquiera darse cuenta. Están con el celular, con el televisor, con el portátil, y comen y como que ni se dan cuenta, y uno les pregunta, ¿y qué desayunaste ayer? Y se quedan pensando, yo no sé, como que no se acuerdan, no tienen conciencia de hace cuánto no comen frutas, de cuántas verduras se comió ayer. Ah, pero gaseosas sí saben cuántas se toman, porque eso sí tienen 1 o 2 litros en la nevera. No, cambien las decisiones. Pero es que a mí me gusta la gaseosa. Sí, a mí también. Pero tómese un vasito de agua en lugar de la gaseosa. Eso le va a cambiar su experiencia y va a tener una sensación diferente en su cuerpo. Cuando uno tiene sensaciones diferentes en su cuerpo, le generan emociones diferentes. Y aquí me voy a enfocar en algo que llamamos emociones elevadas. ¿Cuáles son las emociones elevadas? La gratitud, esa es la más grande. ¿Qué pasa si tú hoy agradeces a Dios, a la vida, a Alá, a Goku, como dice Sebastián, al que sea, por lo que todavía no has obtenido? ¿Qué pasa si yo estoy rogándole a Dios que me den un aumento en mi trabajo y yo mañana me levanto y le agradezco a Dios porque obtuve ese aumento? Pero es que ¿cómo le voy a agradecer si todavía no me lo han dado? Agradecer. Porque eso va a hacer que los circuitos de tu cerebro y la genética de tu cuerpo cambien. Y te convenzas. ¿Te acuerdan que hablé de la sugestión, del rosario, de la magia vudú, de la hipnosis, de todas esas cosas? Bueno, utiliza esto. Agradece. Antes, sí, antes. Levántate en la mañana todo el día, todos los días y agradece porque tuviste un día maravilloso. ¿Y sabes qué vas a obtener? Un día maravilloso. La alegría es otra de las emociones elevadas. Pues, ay, pero es que yo no puedo estar muerto de la risa toda hora. No, no. ¿Todos tenemos problemas? Obvio, claro. Pero si tú miras un problema desde tu postura de alegría o de optimismo, es muy diferente que si lo miras desde un punto pesimista y mal geniado. Cuando alguien te llama y te dice cosas que no son adecuadas, ay, no, pues eso no me va a hacer feliz. No, yo sé que no te va a hacer feliz. Pero si tu postura de vida tiene alegría y felicidad adentro, tu respuesta va a ser diferente. ¿Y la solución? Mágica. Porque dime si no, que alguien llegue muy bravo a decirte alguna cosa y tú le respondas con una sonrisa. Wow. Desarmaste a la persona que viene brava, histérica, marginada. Muy bien, Sandra. Súper chévere. Entonces, fíjense lo que dice acá, ¿no? Lo quise copiar tal cual. Estos son pedacitos del libro. Si sentir una emoción elevada es fundamental porque solo podrás cambiar los circuitos de tu cerebro y la expresión genética de tu cuerpo y volver a condicionar tu cuerpo a una mente nueva. ¿Qué pasa cuando yo tengo una mente nueva? Pues cuando tengo una mente nueva, resulta que va funcionando, que tengo nuevas ideas, que así sea el mismo arroz con verduras que yo preparé, me sabe diferente. ¿No les pasa? Que ustedes todos los... Es que los martes aquí en la casa teníamos un dicho que era lunes de lentejas. Entonces siempre comíamos los lunes lentejas. Y uno comía lentejas en otra casa y uno decía, ay, tan ricas esas lentejas. Las de mi casa no eran tan ricas. Pero cuando la mamá ya no está,
Y uno decía, ay, tan rica, no hubiera probado las lentejas de mi mamá. Otra vez, así fueran las mismas lentejas de los lunes. ¿Por qué? Porque yo me metí eso en la cabeza. Me hackeé el cerebro, como dice Freddy Rosas. Entonces, depende solo y exclusivamente de mí ser mi placebo. Hoy les quise dejar esta recomendación. El libro se llama El placebo eres tú. Y antes de irme, les quiero leer un pedacito que para mí es súper chévere. Dice, somos adictos a nuestras creencias, a las emociones del pasado. Las vemos como verdades y no como ideas que podemos cambiar. Si tenemos creencias sólidas sobre algo, aunque tuviéramos delante de la nariz la prueba de que son falsas, no la veríamos, porque lo que percibimos es totalmente distinto. En realidad, nos hemos condicionado a creer en toda clase de cosas que no siempre son verdad y muchas tienen un efecto negativo en nuestra salud y en nuestra felicidad. Espero que esta información que les dejé, que fue muy comprimida, léanse el libro porque está espectacular. En serio, es muy bueno, se le raya el coco. ¿Faltó por poner mucha cosa del libro? Sí, faltó por poner. Para dejarlos picados y que lo lean. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.